Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos de inmediato con nuestro segmento notarial. Le quiero agradecer al doctor Antonio Chávez, notario primero del Cantón Chimbo en la provincia de Bolívar, que está conectado con nosotros de forma telemática. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, estimado Fabricio. Buenos días también a todos los radioescuchas. En primer término quisiera agradecer por su gentil invitación a este prestigioso medio de comunicación. Así también agradecer al doctor Homero López, presidente de la Federación Nacional de Notarios, quien ha hecho posible este espacio dedicado al sector notarial a fin de dar conocimiento de todos los actos y hechos notariales que hacemos en cada una de las notarías a nivel nacional. Gracias, doctor, por la gentileza, muy amable. A ver, el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con la comparecencia de adultos mayores, la exención de tarifas en sede notarial. ¿Qué tipo de beneficios en ese sentido tienen las personas adultas mayores? Sí, efectivamente, ese tema es muy importante. Quisiera también indicar que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar a todas las personas adultas mayores la atención prioritaria y especializada, tanto al servicio público como al privado. Eso determina el artículo 35 de la Constitución. Y en el artículo 66 de la Constitución determina que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos con calidad, eficiencia y buen trato. En este sentido, las notarías tenemos la obligación de dar buen trato a todas las personas adultas mayores. Así también la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas determina que el Estado ecuatoriano se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para proteger y evitar los abusos en la venta y enajenación de bienes de las personas de tercera edad. En este sentido, la ley notarial, en sus artículos 27 y 28, obliga a todos los notarios, antes de realizar cualquier tipo de escritura pública o acto notarial, a verificar la capacidad de los otorgantes, en este caso de los de tercera edad. Por ejemplo, tendríamos que identificar a través de los documentos, las cédulas, los documentos de identidad, si comparecen por sus propios derechos o por terceras personas cuando existe poder. También tenemos la obligación de verificar la libertad porque comparecen, porque muchas veces las personas de tercera edad no comparecen voluntariamente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que entrevistar y examinar a la persona en forma separada de que está realizando sus actos notariales en forma libre. En esa parte, perdón que le interrumpa, ¿cómo examina el notario o notaria en ese momento de la comparecencia del adulto mayor, si el adulto mayor está en su plena capacidad, si no está siendo, digamos, obligado, etcétera? ¿Cómo lo establecen ustedes? Sí, efectivamente. Nosotros, conforme a la ley notarial, y también un tema muy importante que marca un hito, un antes y un después, es la sentencia de la Corte Constitucional, la número 832-20-JP del año 2021. En esta sentencia se determina, aparte de las obligaciones que tenemos los notarios de examinar, preguntar, tenemos que se determinan dos garantías o dos, digamos, obligaciones reforzadas que tenemos que ser notario. La una, por ejemplo, es poner mayor atención a la situación particular de cada uno de los adultos mayores que comparecen a las notarías. Nosotros tenemos que verificar si existe estado de vulneración, es decir, si es que vienen con terceras personas a presión, presionadas, y que estas situaciones no sean incompatibles con la voluntad, la capacidad de conocimiento de las personas. Así también los notarios debemos tener en consideración que si es que celebran una escritura de compra-venta no vaya a generar vulneración o vaya a reforzar un estado de situación de vulneración. Nosotros, para esta situación, nosotros tenemos que preguntar las veces que sean necesarias cómo se encuentra la edad, la condición
verificar si existe conocimiento, si está en buena capacidad mental la persona de tercera edad. Así también nosotros debemos proporcionar todo el conocimiento adecuado y eficaz de los actos que van a realizar. Debemos dar una explicación de las consecuencias y efectos de los actos jurídicos, en este caso, por ejemplo, de las escrituras públicas a las personas de tercera edad. Tenemos que leer 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, a fin de que la persona de tercera edad sepa a conciencia de lo que va a realizar. Así también nosotros, por esta sentencia, tenemos la obligación de examinar en forma separada a la persona de tercera edad para a fin de determinar si no comparece por coacción, fuerza o amenaza o algún tipo de promesa que pueda limitar la libertad del conocimiento, la libertad y el conocimiento con que comparecen las personas de tercera edad, Fabricio. ¿Hasta qué edad una persona de la tercera edad podría comparecer ante una notaría, doctor? Esta pregunta es muy interesante porque según la ley y la Constitución no existe una edad límite. Pueden tener 90, 100 años, pero él tiene que cumplir con las condiciones mentales suficientes, con la capacidad y el conocimiento. Si una persona se encuentra lúcida, se encuentra consciente, con el conocimiento de las cosas que va a realizar, puede comparecer a cualquier edad, estimado Fabricio. Si no comparece, digamos, si no puede ir a la oficina, vamos a suponer que una persona está lúcida, un adulto mayor, pero no puede trasladarse a la notaría. ¿El notario o notaria puede trasladarse al sitio donde está el adulto mayor? Así es, estimado Fabricio. Dentro de nuestras atribuciones también podemos salir al domicilio de las personas de tercera edad a recoger las firmas y hacer el acto notarial en el lugar que se encuentre, siempre y cuando sea dentro del mismo cantón, porque la competencia de los notarios es cantonal. ¿Cómo se podría garantizar dentro de los derechos del adulto mayor el derecho a la vivienda de esa persona, doctor? Bueno, ese es un tema muy interesante porque ha pasado muchos casos que cuando una persona de tercera edad dispone de sus bienes, vende en ajena, muchas veces le dejan desamparado porque no tendría dónde vivir. En estos casos nosotros siempre sugerimos que se haga una reserva de usufructo. La reserva de usufructo consiste en que el adulto mayor transfiere la nuda propiedad, pero él podría seguir usando y utilizando el inmueble hasta cuando cumpla su vida, ¿no? Hasta el último día de su vida, con la finalidad de que no quede desamparado y no tenga ningún lugar en donde vivir. Entonces esa es una garantía que nosotros siempre ofrecemos a los adultos mayores, que se sometan a esta reserva de usufructo. Esto sobre todo porque ya ha habido casos, ¿no?, de adultos mayores que están en medio de disputa de la propiedad de la vivienda por parte de los hijos, y ha pasado que ha habido casos en los cuales han perdido su vivienda por estas disputas, doctor. Así es, estimado Fabricio. Justamente el caso de la sentencia de la Corte Constitucional consistía en un caso en que una señora de la tercera edad, de 78 años de edad, con una discapacidad física, era muy católica, entonces todos los días, no tenía hijos, además, iba siempre a la iglesia, y el padre de a la parroquia que comparecía, de alguna forma le convenció de que ese bien le venda a una tercera persona a cambio de que le iba a cuidar. Pero en definitiva nunca le cuidaron a la señora y la señora se quedó sin el bien. Entonces a la señora le sacaron del bien, le desampararon. La señora tenía que vivir en unas medias aguas o con los vecinos, a veces en unas condiciones que no eran adecuadas para la señora. Entonces la señora cogió y demandó en la Corte Constitucional de que abusaron de ella porque tenía la tercera edad. Y ahí nacen las nuevas obligaciones de los notarios, que tenemos que garantizar a las personas de tercera edad. Este es un tema muy delicado para nosotros los notarios, porque muchas veces las personas adultas mayores también se olvidan las cosas que están haciendo. Entonces nosotros como notarios de alguna forma debemos garantizar, leerles, darles un mejor tratamiento, incluso poner testigos que den fe de las cosas que están haciendo las personas adultas mayores. En notarías también existen las fotografías que se les toman a las personas a comparecencia, y muchas veces los videos que nos ayudan también para determinar que el adulto mayor no ha sido coaccionado de ninguna forma.
Acá, y a propósito de la inquietud que le planteaba hace minutos, acá me escribe Iván Morales, a quien envío un abrazo, y dice: hubo casos en que una persona de la tercera edad fue llevada a la fuerza a firmar algún documento legal por sus hijos, pero por temor acude. ¿Cómo detectar esa anomalía? Usted ha señalado que justamente ustedes tratan de detectarlo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se puede determinar que efectivamente ese adulto mayor no está siendo obligado? Sí, efectivamente, en el caso particular que usted me dice, nosotros tenemos la obligación de examinar de forma separada e independiente al adulto mayor. O sea, fuera del núcleo de los otros comparecientes o intervinientes. Separadamente tenemos que entrevistar al adulto mayor, preguntarle las veces que sea necesario y verificar. En ese momento se podría verificar que el adulto mayor está siendo coaccionado. En el momento que existe algún tipo de duda con respecto a la comparecencia, a la voluntad, nosotros notarios tenemos que evitar este tipo de escrituras. Es un mandamiento del decálogo. Ante cualquier duda, nosotros los notarios debemos no realizar el acto preferiblemente. ¿Qué tipo de tarifas se manejan para en el caso de los adultos mayores? ¿Se aplica el 50% o cómo lo maneja en el sistema notarial, doctor? Bueno, efectivamente, en el artículo 121 del reglamento al sistema notarial integral del Consejo de la Judicatura, que es la resolución 216 de 2017, se determina taxativamente las exenciones. Las exenciones quiere decir que no existe un precio a pagar, sale tarifa cero en los siguientes casos únicamente. En la extinción de patrimonio familiar, cuando es de única y exclusiva voluntad del adulto mayor. En la declaración juramentada, en los trámites de renuncia de gananciales, en la declaración de supervivencia, en los otorgamientos de testamento, tanto abierto como cerrado, la aceptación y repudio de las herencias, extinción de usufructo, insinuación para donar, dentro de las garantías económicas, la cancelación de hipoteca cuando el adulto mayor es propietario, en los reconocimientos de firma cuando existe únicamente la firma del adulto mayor y en las autentificaciones de firma. Dentro de estos trámites exclusivamente la tarifa sale cero cuando es de única y exclusiva voluntad de las personas adultas mayores. Ahora bien, dentro de los contratos bilaterales, por ejemplo, en los contratos de compra-venta, la reducción es del 50%, pero siempre y cuando que el adulto mayor sea el beneficiario, sea el comprador, y les queda prohibido compartir ese beneficio con los demás intervinientes. En el caso, por ejemplo, que una persona adulta mayor sea comprador junto a una persona que no es adulto mayor, la rebaja sería del 25% a la tarifa. Estos precios, estas tarifas siempre están publicadas por ley en las notarías, donde el usuario tranquilamente puede verificar si está de acuerdo o tiene derecho a una exención, a una rebaja de la tarifa notarial, estimado comisario. Lo último, doctor, una inquietud que me envían. Piden que le consulte cuáles son los requisitos para que un adulto mayor con problemas de demencia entregue un poder a uno de sus hijos. Bueno, en definitiva, como le decía, los requisitos, en este caso no... Los requisitos son la conciencia y la voluntad. Nosotros como notarios debemos verificar que tenga la conciencia y voluntad para extender un poder a favor de los hijos. Si es que no tiene la voluntad, no se puede, la voluntad, el conocimiento y la fuerza, no se puede extender o autorizar una escritura pública. En este caso, lo que tienen que hacer los hijos cuando una persona se encuentra demente, tienen que solicitar una declaración de interdicción ante un juez de lo civil, quien él nombrará un representante legal para esa persona, porque en virtud no se puede defender por sus propios medios, ya que se encuentra en estado de demencia. Un tema muy interesante en este caso también es las credenciales del CONADIS, las credenciales de discapacidad. Cuando vienen con la credencial de discapacidad, se sobreentiende que tienen una limitación mental, pero muchas veces se encuentran lúcidos. Es muy importante destacar que las credenciales de discapacidad no son limitaciones de la capacidad. Nosotros como notarios podemos determinar o examinar si se encuentra lúcido para realizar cualquier acto. Eso quería indicar.
Correcto, muy claro, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos para ilustrarnos justamente sobre cómo se procede en el caso de los adultos mayores y los servicios notariales. Doctor Chávez, un abrazo a la distancia, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio, un abrazo a todos. Saludos. Gracias al doctor Antonio Chávez, quien es notario primero del Cantón Chimbo, en la provincia de Bolívar, en inquietudes notariales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.